Sí, sí. Gracias y paz, iglesia. Seguimos con nuestro estudio de Corintios, perdón, del tema del matrimonio, y vamos a ir al libro de Corintios para comenzar. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Primera de Corintios 5, 1. Les invito a colocarse en pie y leámoslo juntos. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amén. Puede sentarse. Y analicemos el 25.4 de la Confesión de Londres como una referencia histórica de esta doctrina que estaremos exponiendo. 25.4 dice: el matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. Cierro comillas. Titulamos la enseñanza Uniones ilegítimas para el matrimonio. Uniones ilegítimas para el matrimonio. Hace unos 15 días vimos las uniones legítimas, aquellos requisitos que debemos observar como cristianos al momento de escoger la pareja con la cual hemos de casarnos. En resumidas cuentas, vimos era que se demanda que tenga la capacidad de dar consentimiento, es decir, que sea una persona mayor de edad, ¿cierto? Y que esté en sus cabales. Y lo segundo, habíamos dicho que hubiese fe, es decir, que la persona fuese verdaderamente creyente. Hoy vamos a estar viendo que además de esos requisitos del matrimonio y otros temas que hemos tocado, como el de la monogamia, es decir, solamente una pareja, la heterosexualidad, es decir, hombre y mujer, algo binario, no de ninguna manera homosexual, y además de lo que acabo de decir, del consentimiento y la fe, es importante que tengamos en cuenta otras restricciones bíblicas. Y si lo analizamos bien, esas restricciones que vamos a ver esta tarde son un poco más naturales, si me permite la expresión. Son más de índole natural, aunque incluyen un aspecto civil. Vamos a estar viendo que además de que sea una persona capaz y una persona creyente, es necesario que tengamos en cuenta si con la persona existe o no algún tipo de parentesco. Un parentesco por consanguinidad o por afinidad. Y así van a ser los puntos de esta tarde. Vamos a ver en el primer punto, debido a parentesco por consanguinidad. Es decir, uniones ilegítimas para el matrimonio. Primer punto, debido a parentesco por consanguinidad. Y el segundo punto será debido a parentesco por afinidad. Vamos a examinar esas restricciones porque si existe un matrimonio dentro de estos vínculos prohibidos, ese matrimonio no existe. No están casados realmente. Cualquier otro intento de matrimonio es una unión ilegítima, del mismo modo que una unión homosexual no es matrimonio. De ese mismo modo, la unión entre algunos tipos de familiares que veremos hoy tampoco es matrimonio, es igual de abominable. Primer punto, parentesco por consanguinidad. Vamos a Levítico 18. Levítico 18, 6.
dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Bien, aquí vemos se llegue, es un eufemismo que refiere a la relación sexual, ¿cierto? Y ese eufemismo también se refiere a matrimonio, como cuando en Génesis se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ¿se acuerdan? Es una referencia a matrimonios, ¿ok? Entonces, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Es decir, la proximidad en la familia está prohibida, dice, para descubrir su desnudez, es decir, para consumar el matrimonio y la relación sexual. ¿Quién lo dice? Yo Jehová. No fue ni siquiera Moisés, si es que alguien quiere hacer esa división. ¿Cuáles parientes próximas? Porque histórica o sociológicamente hablando, todos podríamos decir que somos parientes. Bueno, entonces el Espíritu Santo nos va a decir cuáles son esos parientes próximos. Sigue. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, es tu hermana, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. 13. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. 17. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Bien, hasta ahí. Este tema, hermano, que vamos a tocar hoy, desde el simple hecho de citar Levítico ya es polémico. Y eso es muy triste. De hecho, este tema es una de las tantas evidencias bíblicas de que los principios morales de la ley de Dios están en pleno vigor para la iglesia y para el mundo. Este tema que vamos a mostrar lo demuestra, ¿sí? La ley de Moisés prohibía las relaciones sexuales y por extensión, por eufemismo, la unión matrimonial entre parientes cercanos. No te llegarás a pariente próximo alguna, textualmente. La cuestión, hermano, es utilizar ese versículo 6 e interpretarlo a la luz de la contemporaneidad. Porque para una cultura tradicional, popular de Occidente, por ejemplo, un pariente próximo puede ser la ahijada. Pero eso no está acá, eso no es bíblico, eso no es no tiene validez de nada, hermano. Alguien puede mencionar otro tipo de casos que ahorita estaré yo mismo mencionando. El caso es que la lista es explícita. No necesita nuestras ayudas. No necesita que nosotros añadamos nuestros pareceres o nuestros escrúpulos. Ya la lista está dada, la dio el Espíritu Santo, no se le olvidó un grado de consanguinidad para anotarlo. ¿Cuáles son los grados de consanguinidad prohibidos? ¿Qué es consanguinidad? Hermano, que somos familia de sangre. ¿Y cuáles son esos de consanguinidad que están prohibidos? Versículo 7, padre o madre. Fácil, ¿cierto?
Versículo 9. Hermanos, dice, aunque hayan nacido fuera de casa. Es que fuimos separados en la niñez y después de 20 años volvimos a conocernos y yo sentí como algo especial por esa persona. Es su hermano, su hermana. Suena grotesco, pero hermano, eso se ha dado en este mundo depravado. Versículo 10. Nietos, padres, hermanos, nietos. Versículo 11. Hermanastros, es decir, el hijo de cualquiera de los padres. Digamos, mi papá venía de otro matrimonio y tuvo unas hijas. Esas muchachas, esas mujeres son mis hermanas. Bíblicamente son hermanas. El mundo es el que le ha dado la categoría de hermanastra, pero es una hermana porque es hija del padre. ¿Sí? Lo mismo si fuera hijo de la madre. ¿Qué dice el mundo matriarcal, pagano? Es que no compartieron vientre, entonces no son hermanos realmente. No, en el vientre, lo que sea, eso no nos hace más hermanos o menos hermanos. Es que seamos hermanos de un padre o de la madre, sencillamente. ¿Sí? El caso es, está prohibida la unión entre hermanastros. Así haya sido hijo con otra pareja. Versículo 12 al 14. Habla de tíos. Tíos en primer grado. Tíos. Y pues por consiguiente, sobrinos. ¿Sí? Porque pues el sobrino no es el único que puede estar interesado. También el tío es el que puede estar interesado en su sobrino. Entonces obviamente funciona desde ambos puntos de vista. Entonces dése cuenta, ¿cuáles son los grados de consanguinidad prohibidos? Esos. ¿Cuántos son? 5. Pero cuando se trata este tema, sale a relucir un problema hermenéutico que se ha heredado del dispensacionalismo. Hermano, ese sistema de interpretación ha hecho tanto daño realmente al cristianismo. El neoevangelicalismo, usando ese método de interpretación, llega a decir que hay restricciones levíticas como estas que son aplicables solamente para los hijos de Israel, porque eso fue dado al pueblo de Israel, por lo tanto no aplica para la iglesia. ¿De verdad? ¿Qué dice también el dispensacionalista? Que es, si me permite la frase, el 90% de evangélicos allá afuera, de hermanos evangélicos. Que la regla general, ¿cuál es? Que las únicas leyes mosaicas que se pueden aplicar a la iglesia son las que el Nuevo Testamento repita. Entonces, si en el Nuevo Testamento no aparece una norma, entonces esa solamente era para los israelitas. Mire lo tremendo de esa forma de interpretar la Escritura. Hay sellos inconvenientes, no solo teológicos, también prácticos, con ese entendimiento. El tema de estos grados de consanguinidad no se encuentra replicado textualmente en el Nuevo Testamento. Otra cosa, la zoofilia tampoco está repetida en el Nuevo Testamento, porque al Espíritu Santo le plació no repetir cosas que ya mismo había dicho. No era necesario que se nos transcribiera otra vez el Pentateuco en todo lo que sí está vigente para entenderlo como vigente, hermano. Entonces esa forma de interpretar la Escritura es inválida de por sí. Nosotros entendemos que la ley del Señor, en sus aspectos morales, éticos, espirituales, que están plenamente vigentes para el Israel de Dios que somos nosotros, su pueblo, su iglesia, sus redimidos. Esos principios, por lo tanto, también repercuten sobre nosotros. Otro de los argumentos que utilizan algunos
para objetar estas restricciones naturales son algunos casos de la Escritura. Claro, porque ahorita leímos hermanastro, vimos el tema de los tíos, y no falta el que diga, bueno, y entonces tal santo en la palabra, tal personaje en tal libro, ¿por qué ellos sí? Hermano, especialmente en el tiempo de Génesis, encontramos ese tipo de uniones. Ellos pueden preguntar o objetar, dicen, ¿no tuvieron que unirse Set y las primeras generaciones con sus hermanas? Sí. Y Abraham se casó con la hermanastra, Sarai era su hermanastra. Y Lot estuvo con sus hijas. Y bueno, y los matrimonios de Isaac y Jacob se casaron con las primas. Entonces, ¿cómo va a decir que esos están vigentes, esas prohibiciones? Bueno, vamos a resolver esas objeciones tan débiles. Lo primero que podemos decir es que los santos del Génesis pudieron realizar esas uniones, entre otras razones, porque no se había legislado las restricciones inspiradas. Esas restricciones, las 5, ¿quién las dijo? El Espíritu Santo, Jehová Dios, a través de Moisés. Para los tiempos de Génesis, esas instrucciones inspiradas no habían sido dadas. Empecemos por eso. Además, para nadie es un secreto que la unión con familiares trae consigo mutaciones genéticas, y eso lo llaman mutaciones recesivas, y se debe a unos genes, no tengo los términos técnicos, pero para que me comprenda, algunos genes defectuosos que tenemos las familias en común, y al encontrarse dos familiares con los mismos genes defectuosos, se duplican las posibilidades de tener un hijo con esos genes defectuosos. Así para que sea más sencillo para todos nosotros. Pues hermano, estamos en el siglo XXI. Obviamente las mutaciones recesivas se han desarrollado demasiado, algo que no estaba tan desarrollado durante las primeras generaciones. Porque ese tipo de mutaciones se propagan con el pasar del tiempo. Y otra cosa, esto podemos decirlo frente a la unión de Abraham con Sarai, por ejemplo. Pero con el caso de las hijas de Lot, ¿quién se atrevería a utilizar ese caso para defender la unión de padres e hijos, hermano? Solamente un hijo del diablo que quiera utilizar la escritura para sustentar su práctica. Porque para nadie también es un secreto, debemos recordarlo, las hijas de Lot fueron las que actuaron de esa manera con su padre como consecuencia de una exposición constante a la inmoralidad de Sodoma. Ellas se atrevieron a tener esa idea de dar descendencia con su propio papá, porque eso es lo que veían en esa ciudad. Era una ciudad inmunda, una ciudad depravada, hermano, unas Vegas, un Medellín, peor. Por lo tanto, esa unión nunca ha sido legítima entre padres e hijos, jamás. Ni siquiera en los días de Eva. Ni siquiera. Porque por exégesis, en Génesis 5 vemos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Entonces, ¿qué se deduce? Que entre hermanos había esa posibilidad de uniones. Y de ahí salió la mujer de Caín. No tuvieron que unirse a un simio o a un... Hay gente que cree eso. O a una especie de humanos diferentes. No, la gente prefiere creer leyendas o mitos antes de la palabra. Se volverán a las fábulas, dice el apóstol. Y el otro caso que habíamos escuchado en la objeción, ¿qué hay de los primos? Isaac, Jacob, ¿cierto? Pues ahorita que mencionamos, las restricciones inspiradas por el Espíritu Santo no está incluida. Tal parentesco no se encuentra entre las restricciones inspiradas.
Por lo tanto, los matrimonios de estos patriarcas no fueron ilegítimos ni siquiera en ese momento, como tampoco lo fueron con santos de la Escritura que llegaron después de Moisés. Y hay muchos. Números 36, las hijas de Zelofejad son alabadas por Dios mismo incluso, por su rectitud, por su obediencia, y se casaron con primos. Jueces 1:13, el juez Otoniel, el primer juez de Israel, se casó con su prima. El rey Roboán se casó con su prima, segunda de Crónicas 11:18, de la cual surgió el rey Asa. Y así sucesivamente, o sea, hay casos de uniones entre primos en Génesis y también después de Moisés. Y nunca se habla del tema como si fuera censurado o pecaminoso. Insistir en que esta unión no es de Dios es parte de los escrúpulos que se heredó del anabaptismo, del legalismo. ¿Qué es, hermano, el legalismo? Crear restricciones más allá de las que ya están dadas. Porque el legalista impone cosas que no están en la palabra. Es lo que a él le parece que no debe hacerse, pero carece de sustento bíblico. Bueno, todos heredamos eso alguna vez. Alguna vez nos resultó escandaloso ese tipo de uniones. Ay, pero es que es el primo. ¿Y qué pasa? ¿Dónde la palabra dice que está prohibido? Ahora bien, si acabamos de hablar de las mutaciones recesivas, debe hacerse muy cautelosos, muy prudentes, como vimos hace 15 días. Porque si en la familia hay un factor repetitivo, un caso repetido de cierto síndrome, de cierta mutación, y casualmente se enamoró de su primo o de su prima, pues, hermano, hay que ser prudentes, consultar con una persona profesional especialista del tema, porque es muy probable que haya ese tema recesivo. Bueno, pero sería un asunto providencial y no porque sea resultado de su pecado o que le abrió la puerta al enemigo o algo así. Bueno, vamos con el segundo punto. Entonces, vimos los parentescos por consanguinidad prohibidos. Si se casan entre sobrinos, tíos, padres, hermanastros, hermanos o nietos, hermano, esto ahí sí no es de Dios, no es real, no es legítimo. Ahora veamos parentescos por afinidad. Démonos cuenta de algo con esto. Las restricciones que aplican para con nuestra propia familia se extienden a los parientes de nuestro esposo. Y vea lo importante, porque ya somos una sola carne. Dese cuenta la unión. Al ser ya una sola carne con mi esposa, los familiares que estaban prohibidos para ella unirse, luego entonces me pasan a mí también a ser prohibidos porque yo entro a ser parte de la familia de ella. Y eso lo explica de esta manera el autor. La ley del Señor incluyó prohibiciones con familiares por afinidad, que es lo que uno llama el familiar político. Por ejemplo, versículo 8, el padrastro y la madrastra. ¿Qué tiene que ver con nosotros? No tenemos la misma sangre. Pero es un parentesco por afinidad que está prohibido textualmente por Dios. Punto. Dios dijo que no. El cónyuge de cualquiera de los padres ya no. Eso es un parentesco por afinidad. Versículo 14. Los tíos políticos. Es la esposa de mi tío o el esposo de mi tía. Es que, bueno, mejor dicho, se separaron y bueno, o sea, no, ya está prohibido. Es una restricción establecida por el Señor. Versículo 15. Los yernos, las nueras, es decir, el cónyuge de cualquiera de los hijos. No hay sangre de por medio, pero el Señor prohíbe esa unión textualmente. Versículos 16 y 18. Los cuñados.
el cónyuge de cualquiera de los hermanos, ¿sí? Los cuñados. Y versículo 17, los hijastros y los nietastros. O sea, aplica hasta la segunda generación. 5 y 5. Inspirado por el Espíritu Santo, hermano. Un matrimonio entre estos lazos de afinidad está prohibido. Bueno, le ha placido a Dios considerar esto como pecaminoso. Y en términos de nosotros, ¿cómo se llamaría esto? Incesto. Uno piensa que el incesto es entre padre e hijos, ¿no? Es como lo más generalizado, pero no, aplica para los 10. Eso es incesto. Los 10 casos. No el que se casó con el primo, no. El que se casó con el tío, sí. El que se casó con la madrastra, con la nuera, bueno, eso es incesto. Entonces, des en cuenta, un matrimonio puede ser ilegítimo hasta por el parentesco, por afinidad. Entonces, cuando vamos a elegir pareja, dese cuenta que ya no basta solo con que haya consentimiento, fe, sino que también no esté en los grados de parentesco. Es que, a ver, pongamos, el tío político es creyente verdadero. Hasta somos de la misma iglesia. No, hermano, así sean de la misma iglesia, bautizados el mismo día. Está prohibido y punto. Una iglesia sana no va a abrirle la puerta a eso. Bien. Ahora, retomemos el tema de lo del dispensacionalismo, que insiste, no, es que eso no aplica para los días de hoy. ¿Usted cómo va a aplicar Levítico aquí a Colombia? Si esas son normas que eran solo para los judíos. No. Primera de Corintios 5:1, que fue el texto que leímos al comienzo. Hermano, el apóstol Pablo está aplicando una restricción mosaica del libro de Levítico, ni siquiera por consanguinidad, sino de las de afinidad, a un griego, a un miembro de la iglesia de los Corintios. ¿Qué tiene que ver ese señor con los israelitas? Nada. La restricción le aplica a un gentil de la iglesia de Corinto. Dice el apóstol, alguien está sosteniendo una relación con la mujer de su padre. Él podría decir, no, es que eso era para los judíos. Yo no soy judío. Yo no soy circuncidado, porque yo estoy bajo la gracia. Entonces, pues, mi papá ya no está con ella, ella está libre. Pensemos que de pronto por eso fue que se dio la unión. ¿Qué le dice Pablo? Ustedes están envanecidos porque dejan que eso esté ocurriendo dentro de sus filas y no hacen nada. Más bien expúlsenlo, es un perverso. Imagínense, la membresía de la iglesia, un perverso. Al hombre lo excomulgan de la iglesia, ¿cierto? Aunque luego sabemos que se arrepiente. ¿Qué implica ese arrepentimiento? Que esa relación se acabó. ¿Cómo va a haber arrepentimiento? No es que lloraron mucho y estuvieron en ayuno y volvieron a la iglesia. No, siguen unidos, están en perversidad todavía. Si se arrepintió, ¿qué significa? Que ese matrimonio ilegítimo o esa unión ilegítima desapareció. Tenemos otro caso, Marcos 6:18, que este caso es más famoso. Juan Bautista se acerca a Herodes, un rey impío, así fuera gobernador de Judea, hermano, o gobernador de cualquier sector que fuera ahí mismo, de la tierra prometida, era un descendiente de Edom, no era israelita, era un hombre conocido por ser depravado, avaro, corrupto. Y Juan Bautista, delante de todos, lo confronta a la luz del Levítico. ¿Por qué? Porque tenía la mujer de su hermano.
Entonces, si esa mentalidad de que la ley y las restricciones de Levítico siempre son para solo los israelitas, entonces estaba muy equivocado Pablo, Juan Bautista, ¿cierto? O los que lo escribieron en Marcos, porque ¿para qué escribió eso ahí? No, hermano. Prefiero pensar que está equivocado el sistema de interpretación y no la escritura. Por lo tanto, el incesto es reprobado y sigue siendo reprobado dentro de esos grados de consanguinidad y de afinidad. Y me llama mucho la atención que el de Corinto e incluso Herodes ni siquiera son por consanguinidad. Los dos eran familiares políticos. Él se casó con la que era mujer de su hermano y el otro con la que fue mujer de su padre. No había sangre ahí. Pero estaba prohibido en el Nuevo Testamento. Y dése cuenta algo muy impresionante en Corintios 5:1. Vuelve y échale un vistazo. El texto está diciendo que esos principios morales son universales, aplican incluso para los incrédulos. Dice el apóstol, tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Hasta por naturaleza, hermano, el inconverso, aún el que nunca va a llegar al evangelio, entiende que eso es inmoral. Tanto es así que por eso es que está el tema de los primos o de los primos hermanos. Ay, no es que es primo hermano, son primos que se quedaron juntos, entonces se tiende a excederse más bien. ¿Se dan cuenta? Entonces sí está vigente para la iglesia y esa forma de hermenéutica es, hermano, inválida. Bueno, entonces vimos los parentescos que están prohibidos en la palabra del Señor y que constituyen un matrimonio ilegítimo. Ya para terminar, les voy a compartir 3 aplicaciones. Primera aplicación. Hay algo que impera en nuestra sociedad, se llama hedonismo. El hedonista es una persona que solo le importa su bienestar emocional. Así le toca sacrificar a su familia, a sus escrúpulos, a su fe. Mejor dicho, esa persona quiere ser feliz, valga lo que valga. El hedonista lucha, protesta por la realización de sus caprichos egoístas. Quiere sentir placer, quiere la felicidad que él busca. Entonces, en esta sociedad hedonista, hermano, estas restricciones son escandalosas. Pero la iglesia del Señor no es hedonista. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestra carne. Es importante que reconozcamos que no solo hay límites espirituales al momento de escoger pareja. Dios también ha dado restricciones físicas, restricciones morales, que están plenamente vigentes. No es que tengo libertad de conciencia y con mi libertad de conciencia usted no me puede prohibir, la iglesia no me puede prohibir, la confesión de Londres no me puede prohibir casarme con mi tío, porque es que yo lo amo y esos sentimientos son sinceros, son puros, nunca me había enamorado como antes. Bueno, eso es un corazón engañoso. Los sentimientos no anulan la ley de Dios. La libertad de conciencia nunca pasará por encima de la ley de los principios eternos de Dios. Nunca. Segunda aplicación. El mundo promueve diversas uniones inmorales. LGBTI, etcétera. No se nos vaya a extrañar que empiecen a legalizar las uniones incestuosas. Nuestro Código Civil todavía contempla, en Colombia, por ejemplo, todavía contempla prohibiciones por lazos de consanguinidad y afinidad. Vea, hasta los incrédulos tienen más claridad en esos temas que algunos neoevangélicos. Pero no se nos extrañe que este mundo, como de pronto vaya cada vez en más depravación,
proteste para legalizarlos. Ya se han dado casos en Europa de matrimonios entre padres e hijos. Ya se han dado casos entre hermanos. Ya se han dado. Cuando una nación apostata, siempre van hacia la familia y hacia la inmundicia. Entonces la iglesia debemos cuidarnos de caer en el mal ejemplo de Israel. Los israelitas en el Antiguo Testamento le abrieron la puerta a todo esto. Puede leerlo, Amós 2:7. Una señal de una nación apóstata no solamente se refleja en la homosexualidad, en la promiscuidad, en la tasa de divorcio, sino también se evidencia cuando ya no les importa las restricciones morales, físicas y espirituales. ¿Y qué hicieron los israelitas? Pasaron por encima de esas restricciones, dice el Señor, profanando mi santo nombre. Y todo eso trajo juicio sobre Israel. Entonces lo que Dios ha prohibido no puede ser permitido por ninguna ley civil, ni siquiera por el consentimiento de las partes. Es que nosotros nos amamos. ¿Ustedes quiénes son para decirnos que no? ¿Cómo así que llegamos a esta iglesia con mi tía? Ella hasta es menor que yo y nos casamos. ¿Cómo vamos a separarnos? O sea, no, el amor hay que vivir. No, esa es la mentalidad de un inconverso. Ni siquiera el consentimiento de las partes va por encima del Señor. A los ojos de Dios, tales personas no son marido y mujer. No lo son. Y tercera aplicación y final. Hermanos, que tales casos de fornicación e inmundicia, dice Efesios 5, ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral o impuro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y al contrario, como dice Hebreos 13:4, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Amén. El Señor nos guarde. Oremos. Oh Dios Santo, te damos gracias por tu palabra, estas leyes que entregaste al pueblo de Israel en el desierto. Son leyes que siguen estando vigentes para nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes para que entre nosotros no existan ni aún se mencionen casos como estos. Tú sabes, oh Dios, el mundo en el que vivimos, hedonista, promiscuo y dado a sus sentimientos. No permitas que nosotros como iglesia juguemos ese mismo juego. Al contrario, que veamos tu ley como gloriosa, santa, vigente, práctica para nosotros. Que como corresponde a santos nos guardes, oh Dios, de todas estas cosas que a ti te desagradan. Tu palabra dice que ningún inmoral o impuro tiene herencia en el reino tuyo. Al contrario, danos una estima alta por el matrimonio, que podamos recuperar nuestro concepto digno del matrimonio, de la fidelidad, del placer mutuo entre esposos, de la provisión, la santificación y todo lo que tú demandas dentro del hogar, que lo veamos con alta estima. Tú dices que juzgarás a los adúlteros y a los inmorales. En cambio, derramas, oh Dios, bendición sobre tu pueblo que te ama y guarda tus mandamientos. Ayúdanos, Padre Celestial. Si entre nosotros hay alguien que no ha nacido de nuevo, quizás haya incurrido en estas transgresiones, dales arrepentimiento genuino en su corazón, guiado por tu buen espíritu, así como se lo diste al que fue excomulgado en la iglesia de Corinto. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y guardas a tu iglesia siempre. Tú, Señor Jesús, tú eres nuestro esposo, nuestro redentor como iglesia. Nosotros que antes no éramos tuyos,
fuimos comprados por tu sangre preciosa y ahora somos una novia santa preparada para ti. En tu nombre, amén y amén.